Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia que nos beneficiará a todas y a todos los mexicanos y que le pone un calladón de boca a la oposición y a personajes muy específicos como el comandante Borolas y a los medios de comunicación tradicionales que una y otra vez han tratado de engañar al pueblo de México. Y es que el día de hoy el presidente está más comprometido que nunca en sacar adelante a nuestro país en el tema económico, y por ello está emprendiendo una nueva estrategia que nos beneficiará a todos nosotros en los bolsillos. Pensaron estos personajes de la oposición que era imposible, pero el día de hoy se da a conocer que el salario mínimo aumentará a niveles nunca antes vistos, lo que beneficia a todas las familias mexicanas. Excelente noticia, y es que en los medios de comunicación ya están iniciando también una estrategia para golpetear al presidente y dejar fuera a la 4T, pero aquí les tenemos toda la verdad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuándo veremos reflejados estos aumentos al salario? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, en estos momentos hay toda una campaña en los medios de comunicación para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de los programas sociales que se están implementando por parte de la 4T. Hace unos días salió un estudio de la Coneval donde dio a conocer que hay 3.8 millones de nuevos pobres y aumentaron 15 millones sin acceso a la salud en el 2020. Lo que no nos platica este ejercicio que realizó la Coneval es que en el 2020 todos los países del mundo pues tuvieron que enfrentarse a una crisis económica a raíz de una pandemia que nunca antes se había visto de tal magnitud, y por ello es que todos los países en el mundo tristemente pues cayeron en su economía y generó un aumento también en las personas que se quedaron sin trabajo y que pues al final no pudieron solventar los gastos de su familia. Bajo el contexto de la pandemia causada por el COVID en el 2020 hubo un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en nuestro país en comparación con 2018, con lo que aumentó del 41.9 al 43.9 del total de la población en esa condición. Es que hace 3 años había 51.9 millones de personas en pobreza. El año pasado sumaron 55.7 millones, señaló la Coneval en el informe de las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema también aumentó del 7 al 8.5, lo cual significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en 2 años, o sea, 2.1 millones más. Y aquí tenemos este informe que realizó la Coneval. Como lo vemos, es un poco extenso, pero en pocas palabras nos habla de cómo fue aumentando la pobreza en nuestro país a raíz de diferentes situaciones. Ellos no explican cuáles, pero sí dicen que en México que carece de salud, que carece de tal, que los programas sociales están fallando. O sea, como si fuera un cúmulo de críticas realizado por parte de la oposición. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también rompió el silencio y comentó sobre estos programas sociales. Y es que, como les digo, en los medios de comunicación se está viviendo una estrategia basada a golpetear al presidente a través de estos programas, diciendo que son ineficaces. Ya hasta el comandante Borolas también se sumó a las críticas, y por qué no decirlo, también Lili Téllez está criticando estos programas que benefician a todos los mexicanos. Por ejemplo, está el programa de los jóvenes construyendo el futuro, que les da la oportunidad a la juventud de desarrollarse en un empleo y también seguir estudiando. Ahí tenemos las becas Benito Juárez, tanto para prepa, secundaria, primarias y también en universidad. Y parece que a este Coneval pues se le olvidan todas estas acciones que se han realizado, y sobre todo que México enfrentó, como muchos otros países, esta pandemia que ha causado estragos en todo el mundo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, un duro golpe al Coneval y también a estos personajes de la oposición. Sí, desde luego, eso es lo mejor que se ha tenido en la historia del país.
la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, y está muy difícil que yo convenza a la Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, sí, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación. Pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPROA. Cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también, a los de arriba. De eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe. Pues ahí está, familia. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenciando esta medición que realizó el Coneval. Y como les digo, pues personajes como Felipe Calderón y Hinojosa se lanzaron con todo en contra del presidente. ¿Cuál encuesta? Es una medición general hecha por el Coneval. Son datos oficiales. ¿Cuáles otros datos? ¿En qué está pensando al dar esas respuestas?
que preocupante. También Lili Telles comenta lo siguiente: la realidad es que los pobres aumentaron por error de AMLO, aunque culpe a la pandemia al pasado, al neoliberalismo, a los intelectuales, a la conquista española, a los médicos privados, a Harvard, bueno, a todos estos personajes. Y algo sí os voy a decir, familia: Felipe Calderón, cuando fue presidente de la República, lo único que hizo fue convertir a México en un cementerio y no sirvió para nada. Supuestamente iba a ser el presidente del empleo y que las manos limpias, puras patrañas, puras mentiras del comandante Borolas. Y qué decir de Lili Telles, que es una traidora, es una mezquina y es una sátrapa, así hay que describirla, a pesar de que ella reniegue y rebuzne y haga lo que quiera. Eso es lo que ha dejado a entrever con sus acciones. Como les decía, pues lo que no midió el Coneval es que gracias a esta pandemia pues también ha aumentado la pobreza en diferentes ciudades. Pero aquí está la noticia que nadie esperaba y que al final pues el presidente Andrés Manuel López Obrador la está haciendo realidad. Mucho se criticaba del aumento del salario, de que supuestamente si se aumentaba iba a caer la economía, iba a generar inflación, que porque los patrones no iban a tener para pagar, shalala, pero esta es la forma que se puede apoyar de manera directa a los mexicanos y sobre todo pagarles lo justo por su trabajo, porque hemos visto a muchas empresas mezquinotas, así voy a decir, empresas mezquinas que deciden bajar los sueldos, que deciden no pagarles completo a sus trabajadores y les ponen jornadas laborales la verdad que fuera de la ley. Esto por lo mismo, familia, qué bueno que el presidente está tomando esta situación. Lo hace posible también la Secretaría del Trabajo, de donde está Luisa María Alcalde. Pero veamos, familia, cómo también en esta pandemia afectó los salarios mínimos, reduciéndolos un 10% en promedio en nuestro país. Pero con esta noticia las cosas están cambiando, y es que el gobierno tiene una estrategia diferente que realmente beneficia al pueblo, y el gobierno federal está apostando, así como lo escuchan, para cerrar el año con un salario mínimo de 189 pesos. Una excelente noticia para todas y todos los mexicanos. El gobierno federal pugnará porque el salario mínimo general llegue al menos a 189 pesos al final del sexenio, es decir, más de 5,700 pesos mensuales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos defenderá esa postura ante el Consejo de Representantes, el órgano encargado de fijar dicho referente. El salario mínimo para la mayor parte del país de este año es de 141 pesos diarios, más de 4,300 pesos al mes. Al iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este referente tenía un valor de 88.36 pesos por día, lo que no representaba ni 2,700 pesos. El gobierno de México impulsará el incremento al salario mínimo para que al final del sexenio represente 1.7 veces el valor de la canasta de consumo mínimo, informó la Secretaría del Trabajo y la CONASAMI en un comunicado. Este aumento, destacaron, permitirá que las personas que ganen el salario mínimo sea capaz de comprar una canasta de consumo mínimo y una parte de otra para el resto de los integrantes de su hogar. El artículo 123 de la Constitución mandata que esta remuneración mínima debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Por ello, familia, es que esta noticia nos sabe a gloria, porque nos damos cuenta que las cosas sí se pueden hacer diferentes. ¿Qué nos decían en sexenios anteriores? No puede aumentar el salario mínimo, no nos alcanzaba para nada, lo podíamos notar. Tenía que estar trabajando prácticamente toda la familia para poder subsistir con lo mínimo, y hoy están cambiando las cosas, que sí, no es fácil, es difícil, todos lo hemos vivido y más en esos tiempos de pandemia, pero poco a poco nos estamos recuperando. Y algo que ha cambiado y que debemos de tener bien en claro es que la política social realmente está
para beneficiar al pueblo de México. Hasta el 2018 el salario mínimo había tenido una caída sin freno, pues no aumentaba ni siquiera a la par de la inflación. Su poder adquisitivo había disminuido 70%. La última vez que representó un monto digno para las personas trabajadoras fue en 1976, cuando valía 326 pesos diarios a precio de julio del 2018, de acuerdo con información de la CONASAMI. Sin embargo, el comunicado oficial no adelanta cuál será la propuesta del gobierno federal para el salario mínimo del 2022 ante el Consejo de Representantes. Este órgano tripartita agrupa a la representación de la parte obrera, patronal y gubernamental. Pues ahí está, familia, esos son los aumentos que estará buscándose por parte de la 4T, que estoy seguro que a todos nos vendrá muy bien, porque pues llenará nuestros bolsillos, y esperemos que así siga y se genere una política social que realmente beneficie al pueblo. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.